Buen día chicos, paz y bien, bienvenidos a otra sesión de la materia de ciencias 3 con énfasis en química, ¿no? Bien, para empezar la sesión de hoy vamos a recordar un poco de lo que vimos la sesión pasada. Recuerdan ustedes que estábamos viendo acerca de la historia de la química, ¿no? Es decir, cómo la química se fue desarrollando a lo largo del tiempo para llegar a convertirse en la ciencia que es actualmente. Vean, la química, al ser parte de las ciencias naturales, pues tiene muchas similitudes con la biología y la física en cuanto al origen, historia y evolución de las mismas, ¿no? Comparten ciertas etapas, principalmente las primeras, ya posteriormente se empiezan a diversificar y diferenciar unas de otras. Bien, comencemos entonces con este pequeño repaso primeramente, ¿no? Decíamos la vez pasada que la historia de la química la podemos dividir en 5 periodos. Bien, los cuales eran el mundo antiguo, el periodo de Grecia, la alquimia, la iatroquímica y la química moderna. Bien, cada uno de estos periodos tiene su, digamos, algo que los diferencia uno de otro y sobre todo los aportes que estos fueron realizando, ¿no? Bien. En el mundo antiguo hablamos acerca de que a su vez, como que se subdivide en dos partes, ¿no? Primeramente tenemos la edad de piedra y luego la edad de los metales. En la edad de piedra, el hombre pues empieza, ¿no?, a utilizar estas piedras, rocas, ¿no?, para elaborar herramientas, instrumentos, y a su vez un punto clave para la evolución en este punto de la historia de la química fue el descubrimiento del fuego, ya que le permitió al hombre defenderse pues, de depredadores, le permitió protegerse del frío, cocinar y transformar los materiales con los que contaba, ¿no? Quizás el descubrimiento del fuego fue accidental, pero a la larga del tiempo el hombre aprendió, ¿no?, a dominar el fuego, tanto así que ya descubrió, ¿no?, que servía para producir nuevas alteraciones químicas, principalmente en alimentos, los cuales pues ya se podían cocinar, ya no tenía que estar comiendo carne cruda, sino que ya mediante este proceso de cocción, pues ya la carne se volvió un poco más suave, más digerible, ¿no? Con un mejor olor, color, textura, en fin. También empezó a dominar junto con el fuego, empezó a ver que con este lodo, ¿no?, el barro, podría crear lo que son ladrillos, recipientes, y empezó a realizar las primeras construcciones, ¿no? Por último, se menciona que también pudo confeccionar lo que son las cerámicas y piezas barnizadas, ¿no? E inclusive empezaba ya a dar los primeros avances en la elaboración de objetos de vidrio. Bien, la segunda etapa, perdón, la segunda etapa así de este periodo antiguo, pues se trata, ¿no?, del uso de los metales, ¿no? El dominio de estos metales como el cobre, el bronce, el hierro, los cuales cada uno de ellos pues fue importante, ¿no? Porque primeramente el hombre aprende a dominar el cobre, luego el bronce y el hierro, y así de este modo, ¿no? Pero en cada uno de ellos aprendió que le servía, ¿no?, para elaborar sus propias herramientas y principalmente armas de guerra. Para en este entonces, pues el hombre ya se volvió conflictivo, ya también ya peleaba por dominar ciertas tierras, ciertos lugares, ¿no? Y entonces se dio cuenta de que podía utilizar los metales para un beneficio, ¿no? Bien, y que primeramente el cobre le servía muy bien, era muy blando, y se adaptaba bien a lo que el hombre necesitaba, ¿no? Luego se dio cuenta que había un metal más, digamos, más resistente, que fue el bronce, ¿no? Que es una aleación de cobre con estaño. Luego descubrió que el hierro era mucho mejor y así sucesivamente, ¿no? El segundo periodo de la historia de la química, recuerden ustedes que les hablé de Grecia, el periodo griego, ¿no? En donde empiezan a surgir los primeros filósofos griegos que hablaban de que la materia estaba conformada principalmente por 4 elementos, aunque en algunas otras culturas, como la mesopotámica, se hablaba de un quinto elemento, ¿no? Que, bueno, ellos incluían lo que es la madera, incluían inclusive el metal. Bien,
Pero con lo que nos vamos a quedar es con la escuela aristotélica acerca de los cuatro elementos, ¿no? Aristóteles en conjunto con otros filósofos griegos de aquella época, como Anaximandro, como Eratóstenes, como Empédocles, ellos proponían de que todo lo que existía en la naturaleza era por combinación de estos cuatro elementos, ¿no? Tierra, aire, fuego y agua. Y que estos no se podrán convertir en otras unidades más simples, ¿no? Bien, Aristóteles también propuso la idea del quinto elemento, que es el éter, que se encuentra, ¿no?, formando parte del cielo, y decía que era el elemento perfecto, ¿no? Estas ideas de los cuatro elementos fueron las que predominaron en esa época y durante mucho tiempo, ¿no? A pesar de que también surge contemporáneamente a esto, Leucipo y Demócrito, que ellos fueron los que introdujeron el término de átomo, y ellos decían de que si dividíamos la materia cada vez en partes más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo, y a esta parte es lo que ellos llamaron átomo, que significa indivisible o inseparable. Ese concepto de átomo, apréndanselo muy bien porque es muy seguro que venga pues en un examen, ¿no? Bien. Luego, el tercer periodo de la química es la alquimia, ¿no? Y que fue donde nos quedamos la sesión pasada, que la alquimia significa básicamente, ¿no?, ciencia oscura, proviene del árabe alkum, y que es un conjunto de especulaciones y experiencias de carácter esotérico, ¿no? Los alquimistas tenían principalmente dos propósitos fundamentales en su vida: encontrar la piedra filosofal, que era la que les iba a ayudar, según ellos, a convertir todos los metales comunes y corrientes en oro y en plata principalmente, ¿no? Y sobre todo, el segundo objetivo que tenían ellos era encontrar el elixir de la vida o el de la eterna juventud, que era una sustancia que te garantizaba, ¿no?, casi casi una inmortalidad. Pues ellos en esta búsqueda no lograron sus objetivos, pero sí fue fundamental la alquimia, porque a lo largo de esta, de este periodo se descubrieron muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, se empezó a usar una nomenclatura para denominar a los elementos descubiertos hasta ese entonces, y estos fueron sus principales aportes, ¿no? No digo que fueron los únicos, pero sí los principales. Como primera, como ya les decía, ¿no?, los símbolos químicos empezaron a asignar un símbolo a cada uno de los elementos que se conocían hasta aquel entonces. Bien, como pueden ver ustedes en pantalla, estos símbolos eran más de dibujitos. Actualmente, pues, estos símbolos químicos han cambiado y y ahorita, pues, si ustedes observan una tabla periódica, son muy diferentes los símbolos químicos de antes a los de ahora. Bien, otro de los aportes de la alquimia fue la realización, ¿no?, o principalmente el descubrimiento de productos químicos, como la pólvora en China, ¿no?, el fuego griego, que ya les explicaba la vez pasada, fósforo, el alumbre, el amoníaco, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el hidróxido de sodio, que son sustancias que pues se utilizan para muchas cosas de nuestra vida actual, pero que tuvieron origen también en este periodo de la alquimia. Así también, en estas búsquedas, los propios alquimistas empezaron a fabricar sus propios instrumentos de trabajo o también llamados utensilios, como la balanza, el alambique y el crisol, mismos que les servían para pues elaborar las recetas, ¿no?, que ellos iban realizando, esos descubrimientos, que a la larga pues fueron, digamos, que los antecesores de los aparatos e instrumentos que hoy en día utilizamos dentro del laboratorio. Y otro punto importante es que los alquimistas introdujeron técnicas para separar mezclas y hacer reacciones químicas como la sublimación, la calcinación, la precipitación y la destilación, que previamente ya les había dicho, ¿no? Sublimar es el paso del estado sólido a gas y viceversa, ¿no? La calcinación es cuando colocamos una materia orgánica en el fuego,
y estas empiezan, ¿no?, a, digamos, a quemar, se produce cenizas. Bien, la precipitación es cuando el vapor pues se convierte en agua, ¿no?, y empieza a caer, es lo que da origen a la lluvia. Y la destilación es la separación de sustancias líquidas mediante un equipo, ¿no?, de destilación. Bien. Luego, el cuarto periodo de la química es la iatroquímica. Este fue, digamos, lo que le siguió a la alquimia. Y básicamente este periodo se caracteriza por la introducción de productos químicos en la práctica médica. Haz de cuenta que dentro de la medicina ya se empezaron a introducir los primeros productos químicos, que eran principalmente basados en lo que es la herbolaria, ¿no?, usando extractos minerales y vegetales, ¿no? Se empezaron a aplicar los conocimientos y las técnicas descubiertos en el periodo de la alquimia para elaborar algunos remedios y drogas, ¿no? Ojo, cuando les hablo de drogas, no piensen ustedes que son en esas drogas adictivas como actualmente se conocen, sino que anteriormente, pues estas drogas eran utilizadas en los medicamentos. Por eso, antes a las farmacias, bueno, no tanto a las farmacias, sino habían lugares que se les llamaba droguerías, que era donde se vendían estas sustancias químicas que servían para elaborar algunos que otros medicamentos, ¿no? Bien, y dentro de la iatroquímica surgen algunos precursores de la alquimia también. En este periodo de iatroquímica, digamos que es una combinación. Surge la figura, ¿no?, de Paracelso, que ustedes están viendo en pantalla. Paracelso era un alquimista suizo del siglo XVI, el cual, digamos, fue como el primero que empieza a documentar todos los estudios, todos los aportes de esta introducción de sustancias químicas dentro de la práctica médica, ¿no? Nos dice que la iatroquímica es una rama de la química y la medicina, teniendo sus bases en la alquimia. La iatroquímica busca encontrar explicaciones químicas a los procesos patológicos. Un proceso patológico vendría siendo lo que es una enfermedad, a los procesos patológicos y fisiológicos del cuerpo humano, es decir, cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Y además proporcionar tratamientos con sustancias químicas, por lo que se le puede considerar como la precursora de la bioquímica. Bien, por todos los estudios, los avances y por todas las prácticas que se dieron durante esta época. Como ya les decía, ¿no?, el fundador y el líder, ¿no?, de esta iatroquímica fue Paracelso. Bien, también en este periodo de la iatroquímica surge una teoría conocida como la teoría del flogisto, la cual fue propuesta por George Ernest Stahl, eh, quien decía de que todo objeto, toda materia que en pocas palabras se podía quemar era porque tenía flogisto. Decía él que el flogisto era lo que hacía que un cuerpo empezara a arder, ¿no? Por, le llamó así, dado a que esta palabra en griego significa inflamable. Bien, ahora, él decía de que, por ejemplo, si tenemos leña y la leña hacemos una fogata, como la leña tiene flogisto, pues va a arder, ¿no? Va a ser, va a ser algo inflamable. Bien, entonces, cuando la leña se termina de quemar, pues obviamente quedan cenizas, ¿no? Ahora, si nosotros agarramos las cenizas y lo ponemos nuevamente a quemar, pues la ceniza ya no va a arder, porque según este científico, perdón, George Ernest Stahl, decía de que si ya no arde, pues ya no tenía flogisto, ¿no? Él decía que el flogisto se liberaba durante el proceso de combustión. Entonces, cuando un cuerpo ardía era porque tenía flogisto y cuando un cuerpo no ardía era porque no tenía o porque también ya había liberado este flogisto, ¿no? Dice, de este modo, la combustión era, según Stahl, el paso de esta forma de fuego combinado a la forma libre, donde se hace más apreciable a los sentidos. Es decir, todos los cuerpos tenían, digamos, este fuego, este calor,
y que cuando lo liberaban se producían las llamas y que pues esto era, digamos, observable, ¿no? Bien, esta interpretación de la combustión fue rebatida a finales del siglo XVIII por Antoine van Lavoisier, quien demostró que simplemente se trataba de una reacción química. Bien, entonces, Antoine Lavoisier, ya con él damos inicio a al último periodo de la química que vendría siendo la química moderna. Él se considera el creador de la química moderna por los detallados estudios sobre la oxidación de los cuerpos y el fenómeno de la respiración animal y su relación con los procesos de oxidación. Bien, hizo un análisis del aire, usó la balanza para establecer relaciones cuantitativas y lo más importante que hizo Lavoisier fue formular su famosa ley conocida como la ley de la conservación de la masa o la ley de la conservación de la materia, en donde nos decía que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y esta fue una de las grandes revoluciones dentro del campo de la química. Bien, si no me equivoco, me parece que fue la primera revolución o la segunda. Sí, fue la primera. De hecho, ya lo vamos a ver en clases. ¿Y por qué esta ley de la conservación fue tan grande? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tanto así que causó una revolución. Ojo, cuando les hablo de revolución, no piensen en guerra, sino una revolución, es decir, que vino a cambiar la manera y la forma de ver hasta ese entonces este punto, ¿no? Bien, chicos, y con esto terminamos la exposición sobre la breve historia de la química y sus diversos periodos, ¿no? Que más adelante los vamos a retomar y los vamos a ir analizando una por una a profundidad. Les doy las gracias, paz y bien, nos estamos viendo hasta la próxima.